Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación de nuestro primer epígrafe del temario 1.1 Sociedad y Economía en el Paleolítico y el Neolítico, la pintura rupestre. La prehistoria está compuesta por tres fases principales. La primera es el Paleolítico, en la cual la sociedad es nómada, tiene una economía depredadora, es decir, son cazadores, recolectores y carroñeros. La segunda etapa es el Neolítico, en la cual la sociedad se asienta, se desarrollan la agricultura y la ganadería y por lo tanto tienen una economía productora. A continuación tenemos la edad de los metales, dividida en edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, que se combina con la historia, porque en la escritura realmente aparece ya en la edad del hierro, con lo cual, aunque lo consideramos todo edad de los metales, es una transición entre la prehistoria y la historia. La prehistoria en su conjunto termina con la aparición de la escritura en las sociedades egipcia y mesopotámica, aunque, como estamos hablando de la prehistoria de la península ibérica, tendremos que esperar a que las primeras muestras de escritura lleguen con los pueblos colonizadores del Mediterráneo. De esta forma, en la península ibérica, las muestras prehistóricas más antiguas son aquellas que encontramos en los yacimientos de Atapuerca, en Burgos, en donde se han encontrado los restos humanos más antiguos de la península, que serían los de los Homo heidelbergensis y Homo antecessor. Concretamente, en lo conocido como la Gran Dolina de Atapuerca, es donde hemos encontrado todos estos restos. Este es una de las piezas mejor conservadas de lo que se ha encontrado en la Gran Dolina de Atapuerca, el cráneo número 5, conocido como Miguelón, que es un cráneo de un Homo heidelbergensis, encontrado en la cima de los huesos. Si lo comparamos con el Australopithecus y con un humano actual, un Homo sapiens, podemos ver que es un paso intermedio. La bóveda craneana ha ido creciendo, el rostro se ha ido haciendo cada vez más recto y ha ido perdiendo otras características más propias de los simios y adoptando las de los seres humanos actuales, aunque aún no es uno de ellos. No tiene, por ejemplo, mentón, sigue teniendo un arco supraorbital en lo que serían las cejas muy pronunciado, igual que tenían los simios, etc. Este es un ejemplo de Homo antecessor, la otra especie que se ha encontrado en Atapuerca, que se considera el último ancestro común entre los neandertales y los Homo sapiens. De esta forma, la prehistoria, aunque comienza en el este de África con el Australopithecus hace 3 millones de años, en la península ibérica la vamos a considerar desde los primeros restos encontrados en la Gran Dolina de Atapuerca, en Burgos, que serían el Homo antecessor hace 1,2 millones de años, y estaría dividida en una serie de etapas, como decimos, con las fechas adaptadas a la península ibérica. Va desde los primeros homínidos hasta la invención de la escritura, pero en nuestro caso no se trata de la invención de la escritura que tuvo lugar en Egipto y Mesopotamia en el 3500 a.C., sino la escritura que llegó con fenicios, griegos y cartagineses en el siglo 8 a.C., es decir, en el 700 y algo. En primer lugar, el Paleolítico, que comienza hace 1,2 millones de años, porque los primeros restos son los del Homo antecessor, que los más antiguos datan de esta fecha, y termina con la Revolución Neolítica, con los cambios producidos en el Neolítico. El Paleolítico inferior, medio y superior se caracterizan por distintas especies de Homo. En el inferior, los más antiguos, Antecessor y Heidelbergensis. En el medio encontramos la época de dominio de los neandertales, de los Homo neanderthalensis, y en el Paleolítico superior, hace 40.000 años, son finalmente sustituidos por los sapiens, que habían evolucionado de forma paralela y acaban sustituyéndolos, aunque se sabe por las últimas investigaciones científicas que poseemos una cierta parte de ADN neandertal, lo que indica que no fue una simple desaparición, sino que tuvo que haber cruces entre ambos grupos.
En el Neolítico, hace 7000 años, en el 5000 a.C., comienza con los cambios que se producen cuando los seres humanos comienzan a ser sedentarios, empiezan a tener una economía productora en vez de una economía depredadora, etc. Y terminará con la edad de los metales, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. La edad del hierro, ya hemos dicho que es de transición, porque es durante esta etapa en la cual se produce la llegada de los pueblos conocedores de la escritura, con lo cual es durante la Edad del Hierro que termina la prehistoria en España. El Paleolítico, como ya hemos dicho, se caracteriza por el nomadismo, es decir, los grupos humanos, independientemente de que fueran antecesores de Albergensis, neandertales o sapiens, se desplazaban de un lugar a otro buscando comida. Eran carroñeros o a medida que van desarrollando mejor tecnología, mayores herramientas, etcétera, aprenden a ser mejores cazadores y sobre todo siempre van a ser recolectores de frutos, raíces, de vegetales que pudieran comer de una forma u otra. Pero esto exige que cuando se acaba una fuente de comida en un lugar tengan que desplazarse. Por lo tanto, vivían bien en tiendas hechas de ramas o de piel, bien se refugiaban en la entrada de las cuevas o en refugios en la roca, es decir, en grietas, en zonas donde estuvieran protegidos del viento, de la lluvia, del frío, de otros animales, etc. Utilizaban unas herramientas rudimentarias, que es lo que conocemos como piedra tallada, porque se realizaba mediante golpes que se daban a las piedras. Estas son las más antiguas, después estas y después estas, que son mucho más sofisticadas, con muchos golpes más pequeños, que permite darle una forma mucho más precisa. Tienen un filo muy cortante y sirven como herramientas para cortar, raspar, perforar, fabricar a su vez otras herramientas, fabricar ropas, cortar la comida, etcétera, etcétera. Otras herramientas serían las azagallas, que son arrojadizas, son para lanzar, las puntas de flecha, los adornos de collar, por ejemplo, o para pulseras, las agujas para coser y los buriles para hacer agujeros en en la piel, en la madera, en el hueso, por ejemplo. Todo esto, hemos dicho, supone que el paleolítico tenga una economía depredadora, es decir, no producen su propia comida, sino que la obtienen del medio, de la caza, de la carroña, la recolección y la pesca, por supuesto. Comienza con los primeros homínidos, como antecesor, y termina con la aparición de la agricultura y la ganadería, es decir, de hace 1.200.000 años hasta el 5000 a.C. La época se conoce como paleolítico, que significa piedra antigua, paleo es antiguo, litos es piedra, o piedra tallada, por la forma que tenían de fabricar las herramientas. Tallaban en piedra, pero también tallaban el marfil, la madera, etcétera, percutiendo, es decir, golpeando o por presión, apretando piedras. Hacen bifaces, que son herramientas de dos caras para cortar, raederas, que sirven para raspar, bastones de mando para mostrar el prestigio, eh, con madera podían fabricar el astil de las flechas o de las lanzas, o simplemente bastones, porras, o herramientas para excavar, por ejemplo, para buscar raíces, etc. Eran nómadas que vivían en pequeñas tribus de 25 o 50 habitantes como mucho, que estaban muy cohesionadas, había una unidad de la tribu, había una gran igualdad social, quizás hubiera un líder de la tribu, o habría un gran cazador, o habría una persona que fuera muy efectiva diseñando estrategias o creando herramientas, pero no había una división del trabajo. Cuando tocaba cazar, todos cazaban, cuando tocaba cocinar la comida, todos cocinaban la comida. No había, por lo tanto, una división entre ricos y pobres, o entre amos y criados. No existía, porque no había una sociedad tan compleja. Hay pruebas de que tenían algún sentido de la magia, de la espiritualidad, de la religión, desde el Paleolítico Superior, cuando se descubren muestras de enterramiento de los muertos, que lo practicaban los neandertales, o del arte, o de
por ejemplo, marcas como tatuajes o marcas en los huesos de los difuntos o en huesos de otros animales, que indicaba algún tipo de ritual. No sabemos en qué consistía, pero existía algún tipo de creencia. Como hemos dicho, los restos más antiguos están en Atapuerca, en Burgos, y hay otros muchos yacimientos en distintos lugares de la península ibérica. La siguiente etapa de la prehistoria es el Neolítico, que comienza cuando se descubren la agricultura y la ganadería. Es un proceso largo, los diferentes animales y los diferentes vegetales se van domesticando sucesivamente según el ambiente, según lo que hubiera disponible, según las prácticas de los distintos pueblos, etc. Y el hecho de tener una fuente de alimentos disponible permite que se vayan asentando, es decir, que vayan creando poblados cada vez más complejos, con viviendas cada vez más sólidas. Este es un proceso que cambia radicalmente la forma de vida de los seres humanos y hasta tal punto supuso un cambio que se conoce como la revolución neolítica, que tuvo lugar aquí, en el creciente fértil. Fértil por la fertilidad de la tierra y creciente porque tiene forma de luna creciente. Esto se produjo en Oriente Próximo, en esta zona que tenemos en el mapa, pero se difundirá a distintas partes del mundo y a la península ibérica llegará, como hemos dicho, en torno al 5000 a.C. Se caracteriza, además, por una nueva forma de fabricar herramientas. Si el paleolítico, piedra antigua, consistía en tallar las piedras golpeándolas, en el neolítico, piedra nueva, las piedras se pulen. Vemos que tiene una forma mucho más lisa que permite trabajarlas con mucha más precisión. Y además tienen un aspecto más estético para la hora de hacer adornos, colgantes, etc. Esto es una reconstrucción de uno de los primeros yacimientos neolíticos que se han encontrado en la península ibérica, de lo que se conoce como el Neolítico inicial, la primera fase del Neolítico, que afecta sobre todo a la costa mediterránea y consiste en un primer paso, lo que quiere decir que siguen viviendo en cuevas, como vemos aquí, tienen una forma de vida no muy diferente a la del Paleolítico, pero tienen nuevas herramientas, nuevos útiles, como por ejemplo las herramientas de arcilla o los molinos de mano. Algunos de los útiles desarrollados durante el Neolítico son, por ejemplo, las piezas de cerámica, que resultan importantísimas porque permiten nuevos usos, almacenar, transportar, por ejemplo, líquidos o, por ejemplo, granos como el trigo, pero también cocinar. Es una forma mucho más fiable y además es una manera de expresión artística. Son cerámicas decoradas que pronto se emplearán para el comercio. Esta decoración con líneas y con puntos se llama cerámica cardial porque está hecho con el cardium edule, que es una concha de un molusco que se presionaba sobre la arcilla cuando estaba fresca para darle estas formas. Posteriormente, en lo que se conoce como el Neolítico pleno, se van a ir estableciendo verdaderos poblados en zonas más interiores de la meseta, de la península en general, con edificios más sólidos, como vemos aquí, que indican que ya prácticamente se había abandonado del todo el nomadismo, la sociedad se había vuelto sedentaria. Esto quería decir que tenían una fuente de alimentos fija, que cultivaban la tierra, que tenían corrales con ganado, etc. Esto se asocia además con una cultura conocida como la cultura de los sepulcros de fosa. Se llaman así por el simple hecho de que tenían sepulcros en agujeros en la tierra, a diferencia de otras culturas que podían incinerar a los muertos o podían simplemente dejarlos cubiertos con piedras o al fondo de una cueva. Estos les enterraban y les enterraban con un ajuar, es decir, con ciertos bienes, lo que indicaba algún tipo de creencia espiritual o de idea de una vida en el más allá. Por lo tanto, el Neolítico, que ya hemos dicho que comienza en torno al 7000 a.C. en el creciente fértil, a la península ibérica llega sobre el 5000 a.C.
y durará hasta la Edad de los Metales, en torno al 2500. Es la época de la piedra nueva, neolítico, o piedra pulimentada, piedra pulida. Emplean diferentes útiles agrícolas, diferentes herramientas para las nuevas tareas. La agricultura, sobre todo, que requiere herramientas que no se empleaban antes, como las azuelas, una especie de picos pequeños, hoces para cosechar, molinos de mano, que consistían en dos grandes piedras con las cuales moler el trigo, por ejemplo, para hacer harina. Se desarrolla la cerámica, fundamental para cocinar y almacenar, y se desarrollan los tejidos, lo que permite todo tipo de usos, desde fabricar ropas, por supuesto, con lo cual permite vestirse mejor para resistir el frío, permite el desarrollo de modas más elaboradas, de formas de vestir más complejas, que también permitirán distinguir más adelante distintos tipos de personas, distintos grupos dentro de la sociedad. Pero también con tejidos se pueden fabricar bolsas para transportar productos, se pueden fabricar velas para los barcos, se pueden hacer otros instrumentos. Estos cambios tan grandes en la vida humana se conocen como la revolución neolítica, que tiene lugar en el creciente fértil y se expande a otras partes del mundo, como la península ibérica. Supone que se pase de una economía depredadora, como era en el Paleolítico, a una economía productora, en el cual se emplea la agricultura y la ganadería. Van a ser pueblos sedentarios que se establecen en un lugar, lo que permite que aumente la población porque había más alimentos disponibles por la agricultura y la ganadería. Se desarrolla el trueque porque al estar un pueblo asentado en una zona concreta, a lo mejor tiene cerca una cantera de sílex, por ejemplo, para fabricar sus útiles de piedra, y sabe que hay un pueblo lejano que tiene, por ejemplo, una zona del río con muchos peces, con lo cual pueden establecer el trueque, o que está al lado de unas salinas y pueden darle sal, etc. Poco a poco se va estableciendo la división del trabajo. Esto en el Paleolítico, con grupos tan pequeños en los cuales todos estaban dedicados a la caza, a la recolección, a la fabricación de herramientas, no era posible. Pero ahora empieza a haber personas que se dedican a la agricultura y la ganadería a tiempo completo. Si trabajan mucho, pueden conseguir muchos productos, muchos alimentos, que permiten que otras personas no sean agricultores y ganaderos, sino se dediquen, por ejemplo, a hacer cerámica y cambian la cerámica por alimentos, de forma que todos pueden vivir y todos pueden obtener nuevos productos. Poco a poco, los poblados más grandes suponen que puede haber conflictos por el territorio o que tengan que protegerse de otros pueblos que intenten hacerse con sus tierras o con sus bienes, con lo cual poco a poco irán surgiendo personas especializadas en la guerra, soldados, y personas especializadas en la religión, sacerdotes, y personas especializadas en la política, como los caudillos o los reyes en épocas posteriores. Es el origen de la división social. También se va desarrollando la propiedad privada. En una tribu de 25 personas en las cuales todo el mundo se dedica a lo mismo y todo el mundo es igual, no tiene sentido que haya propiedad privada. Pero en una sociedad más compleja en la cual cada uno tiene su casa cerrada por cuatro paredes, sí que existen los bienes de cada uno, que es, al fin y al cabo, el origen de estas divisiones sociales que hemos dicho. Se divide en dos etapas, el neolítico inicial, que se establece en cuevas de la costa mediterránea, todavía no son poblados desarrollados, y tiene especialmente la cultura de la cerámica cardial, esta cerámica decorada con formas de concha, hechas con conchas. El neolítico pleno, posterior, son poblados más desarrollados en zonas llanas del interior, útiles para la agricultura y la ganadería, y destaca especialmente la cultura de los sepulcros de fosa, es decir, de estos agujeros en el terreno para sepultar a los muertos, en los cuales se reúnen en grandes zonas creando necrópolis, es decir, cementerios. En la Edad de los Metales aparecen, por supuesto, las herramientas de metal, de cobre, bronce y hierro. El cobre es fundamentalmente para adornos porque es un metal bastante blando, pero con el bronce ya sí que se pueden hacer armas y herramientas de mayor calidad. Pero también aparecen otros productos, se va generalizando la rueda, la vela para los barcos, el torno para hacer cerámica y lo que se conocen como los megalitos, el megalitismo, que son construcciones con inmensas piedras, como por ejemplo los dólmenes, que consisten en piedras verticales
cubiertas de una piedra horizontal. Aquí lo vemos desde fuera, que solían ser lugares de enterramiento. Eran grandes cámaras hechas con piedras gigantescas en cuyo interior se enterraba a los muertos. Hay una serie de culturas, como la cultura de los millares de la Edad del Cobre, en Almería, en donde vemos que los poblados ya son bastante más complejos. Estaban rodeados de murallas, lo que quiere decir que eran una sociedad guerrera, también por eso están construidos en lo alto, para mayor defensa, y había conflictos con otras sociedades, precisamente por eso habían elaborado una muralla. Hay mucha más gente, con casas individuales, con división social, hay edificios más grandes que cumplirían funciones públicas, serían templos, santuarios, palacios, etc. Vemos, por ejemplo, uno de los túmulos, es decir, uno de los sepulcros, uno de los edificios funerarios de la cultura de los millares, que es también bajo tierra, un túmulo que tiene un pasillo que llega a una larga cámara, cubierta por una especie de cúpula, donde se enterraba a los muertos del poblado. Y también en la Edad del Cobre tenemos lo que se conoce como la cultura del vaso campaniforme. Se llaman así porque fabricaban estas vasijas en forma de campana. Si le das la vuelta parece una campana. Que era el rasgo más característico de esta cultura, por eso se le ha llamado así. Posteriormente, ya en la Edad del Bronce, como se ven debido a estas espadas y dagas y cascos y cabezas de hacha y puntas de flecha que están hechas de bronce, tenemos la cultura de los campos de urnas. Se llaman así por las urnas funerarias que empleaban para enterrar a los muertos. Es decir, ya no les sepultaban, no dejaban el cuerpo entero como la cultura de los campos de fosas o como en los túmulos de los millares, sino que los incineraban y los metían en urnas. Muy importante también de la Edad del Bronce será la cultura megalítica de Baleares, la cultura talayótica también se le conoce, porque esta construcción, que son grandes torres hechas de piedra, son los talayots, como este en Menorca. Va a ser una cultura que dure muchos años hasta el punto de que estas estructuras se las encontrarían los romanos todavía en uso, con lo cual sobrevivirían durante siglos. También construían estas otras estructuras también megalíticas, porque son piedras gigantescas, que se conocen como navetas, porque son como barcos, naves, puestos al revés. Y las taulas son como taulas, mesas, que son estas construcciones megalíticas también en Menorca. Finalmente, la prehistoria en la península ibérica terminará con la llegada de los pueblos colonizadores del Mediterráneo, que transmitirán muchísimos valores culturales y permitirán a los pueblos que ya existían en la península obtener muchos conocimientos, instrumentos, técnicas, instituciones, formas culturales nuevas, que supone un paso de la prehistoria a la historia escrita. Esto se ve con restos materiales, como por ejemplo este huevo de avestruz pintado, que procede de los cartagineses, pero que se ha encontrado en un yacimiento de Almería, lo que demuestra que había comercio entre estos pueblos. Por lo tanto, la edad de los metales, muy brevemente, tenemos la edad del cobre, en donde aparecen los megalitos, sobre todo los dólmenes. Se desarrolla la cultura de los millares en Almería y la cultura del vaso campaniforme. En la Edad del Bronce se van desarrollando los poblados, las sociedades se van a ir haciendo más complejas, las técnicas, las herramientas y armas también. Destaca la cultura del largar y la cultura de los campos de urnas, y en Baleares la cultura megalítica, los megalitos, las navetas, las taulas y los talayots. Y finalmente en la Edad del Hierro llegarán los primeros colonizadores, los fenicios, griegos y cartagineses, con lo cual terminará la prehistoria en la península ibérica. Finalmente, para terminar con el epígrafe, solamente tenemos que hablar de las pinturas rupestres. Estas son pinturas elaboradas sobre roca, especialmente en las paredes y techos de las cuevas.
hay dos grandes etapas en las cuales florecen estas pinturas, que van a ser el Paleolítico y el Neolítico. En el Paleolítico, específicamente en el Paleolítico superior, van a tener unas características muy claras. Siempre van a representar animales de una forma bastante realista, con múltiples colores, unas formas muy definidas, y no va a haber prácticamente figuras humanas. Aquí vemos un bisonte, los famosos bisontes de la cueva de Altamira, que es la principal manifestación artística del Paleolítico, y no solo en la península ibérica, sino que es una de las más importantes de toda Europa. Representa un animal de una forma muy clara, es muy fácil de identificarlo, con varios colores, es decir, son policromadas, sobre todo utilizando rojos, ocres y negros, hechos por supuesto con pigmentos naturales, con carbón, con arcilla, con distintas minerales y elementos vegetales que podían encontrar por la zona. No solamente emplea el realismo en la pintura, sino que además suele utilizar las irregularidades de la roca para representar el animal. Es decir, empleaban, por ejemplo, un bulto de la roca para mostrar que era un animal en 3 dimensiones. Apenas van a aparecer seres humanos más que cuando se representaban las manos. Esto está pintado por soplado, básicamente se aspira con una especie de caña la pintura y luego se expulsa dejando la marca en negativo de la mano. Podían también para pintar utilizar pinceles o utilizar los dedos, por supuesto. En cambio, la pintura del Neolítico va a ser muy diferente. Van a representar efectivamente seres humanos, pero van a perder este realismo y este policromado que tenían las anteriores figuras. Van a ser pinturas de un solo color, muy estilizadas, muy esquemáticas, como si fueran figuras de palos, vemos especialmente los seres humanos, en las cuales no preocupa tanto el detalle como la escena. Suelen ser escenas cotidianas, por ejemplo, escenas de caza, o pueden ser escenas de luchas o escenas de bailes, diferentes escenas en las cuales aparecen muy a menudo los seres humanos. Por lo tanto, las pinturas rupestres es la principal manifestación cultural de la prehistoria, aunque no es la única. Se han encontrado, por supuesto, en el Neolítico, las cerámicas con diferentes decoraciones, se han encontrado decoraciones en hueso. Imaginamos que habría en madera, aunque la madera, como se pudre, es muy difícil que se conserve. Se han encontrado diferentes muestras, conchas para hacer collares y pulseras, pero nada tan evidente y tan impactante como las pinturas rupestres. En las paredes y techos de las cuevas y abrigos rocosos y en las zonas más profundas. Y dado que no era una zona en la cual se viviera, es probable que tuvieran algún tipo de sentido simbólico. No es simplemente que decorasen las paredes de la cueva en la que vivían, sino que se iban a una zona muy profunda por algún tipo de motivo que no conocemos. Es posible que esté vinculado a la religión o a la magia, pero no tenemos una prueba que lo demuestre. En el Paleolítico superior se desarrollan sobre todo al norte, en la zona cantábrica. Por eso esta pintura se la conoce también como pintura cantábrica. Van a ser grabados o bajorrelieves, es decir, excavados con rocas las formas, o con aerografía, es decir, con una caña expulsando la pintura, o con pinceles hechos de pelo o de piel, o con los propios dedos. Empleaban pigmentos naturales, rojo, ocre y negro. Podía servir para actividades mágicas, por ejemplo, podían pintar los animales que querían cazar, dado que pintan animales de los cuales normalmente se alimentaban, es posible que estuviera relacionado con la caza. Bien pintaban lo que querían cazar o bien pintaban lo que habían cazado. Podía ser para recordarlo, para contar una historia o para agradecerle a los animales su sacrificio. No lo tenemos claro en realidad. En algunas pinturas se han encontrado marcas de lanzazos, de golpes con armas, que demuestra que es posible que se hiciera algún tipo de ritual, pero lo mismo son todo suposiciones.
Y es posible, por supuesto, que fuera algún tipo de significado religioso, que las cuevas fueran santuarios, e incluso se ha especulado que podrían ser marcas de distintas tribus, la tribu del caballo, la tribu del bisonte, etc. Son pinturas muy naturalistas en las cuales pintan animales normalmente aislados, no van a pintar escenas, sino que pintan muchos animales, pero es posible que no los pintaran a la vez o que los pintaran personas distintas. Cuando pintaban un bisonte. Luego a lo mejor al lado pintaban otro bisonte, pero no se relacionaban entre sí, no era una escena, sino que simplemente eran imágenes aisladas de animales. Estaban policromados, es decir, tenían pintura de distintos colores y no aparecen figuras humanas. En Altamira, en Cantabria, tenemos las principales muestras, pero además hay otros ejemplos en el norte. Por otra parte, en el Neolítico son sobre todo en la zona levantina. Recordad que en Levante, en la costa mediterránea, es donde más claramente se va a desarrollar el Neolítico, con lo cual está relacionado con estas pinturas. A diferencia del Paleolítico, no van a pintar en cuevas profundas, sino en abrigos rocosos, es decir, en grietas entre las rocas, muy bien iluminadas, estaban prácticamente al aire libre, en zonas protegidas, pero claras, con luz, etc. Es verdad que no tenemos claro si solamente pintaban en zonas protegidas, porque al fin y al cabo las que conocemos son las que han sobrevivido hasta nosotros, pero eso no quiere decir que no haya habido otras. A lo mejor simplemente en una zona menos protegida la ha borrado la lluvia, por ejemplo. No podemos saberlo. Son monócromas, es decir, tienen un único color oscuro, una especie de negro o marrón. Están estilizadas y esquemáticas, como si fueran figuras de palitos, simplemente. Representan muy a menudo figuras humanas, también pintan animales, pero animales muy simples, que no tienen nada que ver con la pintura del Paleolítico. Y sí que pintan escenas. Cuando pintan, por ejemplo, grupos de animales, son un rebaño. Cuando pintan grupos de humanos, a lo mejor están bailando, o están cazando, o están haciendo alguna actividad todos juntos, están interactuando en las figuras, normalmente representando la vida cotidiana. Con lo cual es posible que la función que quiera que tuvieran fuese otra, pero lo mismo, no la conocemos. El ejemplo más claro es el del Barranco de la Valtorta en Castellón, pero hay otros en la península ibérica. Con ello habríamos terminado este epígrafe, así que muchas gracias por ver el vídeo y por supuesto cualquier duda, cualquier pregunta que surja estoy a vuestra disposición.